La universidad como tal es una fuente de conocimiento y nos da la oportunidad, tanto a docentes como a estudiantes, de ser parte, como yo digo, de dejar un legado en el mundo. La investigación tú la haces y queda por siempre. ¿Y cómo fueron esos inicios en tu carrera profesional? Tú eres desarrollador de software. Así es. ¿Qué hace un desarrollador de software? Prácticamente lo que hace es realidad los sueños. Puede ser que alguien lo tenga en la mente, pero no sabe cómo ejecutarlo, no sabe cómo hacerlo real. Entonces nosotros estamos llamados más bien a aterrizar esa idea, hacerla tangible. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nuestra Gente. En esta universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, hay historias que merecen ser contadas. Hoy conoceremos una nueva historia, la historia de un docente nuestro apasionado por la tecnología, desarrollador de software y formador de profesionales en la carrera de computación de la Facultad de Ingeniería de nuestra UCSG. Bienvenido José Miguel Erazo a nuestro programa. Hola Ceci, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, quiero empezar un poco el programa consultando sobre ese José Miguel como persona. Este José Miguel, nosotros conocemos un poco al profesional, pero queremos conocer un poco más sobre ti y cuéntame un poco cómo fue tu infancia. ¿Siempre quisiste o siempre supiste desde el colegio que querías ser desarrollador, ingeniero en sistemas? ¿O cómo fue esa elección? A ver, en mi familia somos 4 hermanos, de los cuales 3 somos ingenieros en sistemas y otra decidió otra rama de especialidad, ¿no? Nosotros desde muy chiquitos tuvimos acceso a un computador, ¿sí? Desde que, recuerdo que en el año 95, tenía yo 5 años, mi mamá nos compró una computadora y en la cual nosotros empezamos a revisar los software que venían incluidos en la computadora y en cierto modo nos sirvió mucho, nos motivó mucho a apasionarnos por el tema de la tecnología y de la computación. Recuerdo que desde tercer año de colegio, 10º año, ya nos colocaron ciertos retos de programación y los hacíamos sin ningún problema, pues, y yo siento que ahí viene el hecho de sentir, digamos, la vocación, de identificar en qué eres bueno y al darme cuenta de esto, quizás dije, quizás es una opción, porque al fin y al cabo yo tenía otras carreras que me llamaban mucho la atención. Ok, pero interesante esto de que tus hermanos y tú, de los 4, 3 son ingenieros en sistemas. ¿Crees que este acercamiento temprano con la computadora tuvo algún impacto? Recuerdas que a los 15 años nosotros automatizamos ciertos procesos de control para poder identificar el proceso de exportación de balsas, que era a lo que se dedicaba la empresa donde trabajaba mi tío. Y inclusive uno de esos ingenieros a mí me pagaban, me acuerdo, por hora para que yo le enseñe en Excel, sí, cuando yo estaba en el colegio. Ok, qué bueno. ¿Y cuál crees tú que tal vez o definirías estos como tus primeros pasos en los proyectos estudiantiles y que después marcaron tu carrera futura? O sea, yo cuando estaba en 4º semestre aquí en la universidad, un profesor me llamó a mí para que haga las pasantías en la empresa que él tenía. Entonces yo siento que fue una gran oportunidad en mi vida profesional, porque desde ese momento hasta el día de hoy, eso le digo a los estudiantes, desde ese momento no he parado de programar todos los días, ¿no? Sábado, domingo, feriado, todos los días, ¿no? Claro, perfecto. Y los docentes también son una influencia, creo yo, en la vida de los estudiantes. Nosotros de una u otra forma, cuando ejercemos la docencia, estamos ahí y guiando también un poco. Y como sabemos que tú has tenido buenos docentes con los cuales te has llevado bien, queremos que veas el siguiente video que hemos preparado con una docente que sabemos que te aprecia y que ahora también son colegas. ¿Ok? De lo que yo me acuerdo, los dos fueron unos estudiantes muy responsables, dedicados a sus estudios, chicos muy tranquilos. Sí me acuerdo de ellos, de los dos, como los he tenido estudiantes a los dos, porque siempre pasaban por mi filtro, se puede decir, en la materia que daba en primer ciclo, que se llamaba Matemáticas Discretas, una materia muy fuerte,
pero ellos eran muy dedicados. Cuando escucho un mismo apellido, yo siempre digo, oye, tú no fuiste, eres familiar de tal persona. En este caso, por ejemplo, de Miguel. Le dije a José Miguel, que lo tuve después como estudiante, y me dice, sí, digo, verás que él fue buen estudiante, tú también tienes que ser bueno. A José Miguel lo tengo de compañero de trabajo, él es docente aquí en la Facultad de Ingeniería, y él me ha llenado mucha satisfacción la forma como es. Como profesional le aconsejo que siempre siga preparándose, que nunca deje de aprender, y como docente que eduque en valores. Ok, vemos a esta docente que con mucho cariño te recuerda, y no solamente a ti, sino a tu hermano, que también estudió en nuestra universidad. Sí. Y bueno, ¿cómo ves este tema de ser docente? Ella te recuerda con mucho cariño, pero también te da ciertos consejos. Tú que tienes ya, ¿cuántos años siendo docente en esta universidad? 8 años. Con esos 8 años, ¿qué recomendaciones darías también a los docentes que están ingresando de tu experiencia aquí? Como les digo, yo siento que el hecho de ser docente no solo termina en el aula, ¿no? Siento que cuando tú eres docente de alguien, eres un guía, en cierto modo inspiración de esas personas que quizás van a decir algún día quiero ser como el profesor. Sí, en uno de los programas que, como debes saber y la audiencia seguramente sabe, que el rector de nuestra universidad tiene un programa, él dice que debe haber un equilibrio entre la parte profesional y obviamente toda la investigación y la parte académica. ¿Cuán importante ves tú este tema de que nuestros estudiantes puedan aprender de nosotros, no solamente los conocimientos, sino un poco sobre nuestra experiencia profesional? ¿Cómo lo manejas tú? Porque has trabajado también en banca, has trabajado en algunos lugares antes de venir a la universidad. Cuéntanos un poco sobre eso. A ver, yo siento que el tema laboral, sí, es un complemento a lo que uno puede hacer como docente, porque al fin y al cabo yo siento que enriquece mucho la experiencia, aparte también el tema académico, ¿sí? Porque una cosa en sí es lo que esté escrito en un libro, otra cosa es lo que realmente sucede, ¿sí? Que no literalmente es lo mismo. Por ejemplo, en el tema de normativas, de compliance, las normas te dicen que tienen que hacerse de tal manera, pero en la práctica se sigue más bien el marco, pero no es al 100% como es. Prácticamente, por eso son marcos, prácticamente es el contexto que se tiene que seguir para lograr cumplir algo, ¿no? En el tema de investigación, yo siento que la universidad como tal es una fuente de conocimiento y nos da la oportunidad, tanto a docentes como a estudiantes, de ser parte de, como yo digo, de dejar un legado en el mundo. Al fin y al cabo, la investigación tú la haces y queda por siempre. Sí, ¿y cómo fueron esos inicios en tu carrera profesional? Tú eres desarrollador de software. Así es. ¿Qué hace un desarrollador de software? Un desarrollador de software prácticamente lo que hace es realidad los sueños, ¿no? Puede ser que alguien lo tenga en la mente, pero no sabe cómo ejecutarlo, no sabe cómo hacerlo real. Entonces nosotros estamos llamados más bien a aterrizar esa idea y hacerla factible, ¿no? Ok. Hacerla tangible. ¿Y cómo fueron tus inicios? Tú estudias en esta universidad y de ahí cómo empezó tu camino. Como lo mencioné hace un ratito, bueno, yo me gradué en el San José de la Salle. Orgullosamente lasallano. Por supuesto. Ya, en la especialidad en ese tiempo, comunicación y ciencias digitales. Y ya teníamos un contexto de diseño gráfico, de programación, lo cual yo creo que fue una herramienta fundamental para empezar aquí en la carrera universitaria. En tercer ciclo, cuarto ciclo, tuve la oportunidad de que un docente, el ingeniero Franklin González, me dio la oportunidad de hacer prácticas en su empresa, en la cual aprendí mucho. Pero luego fui a otra empresa y ahí lo que siempre digo, cuando te cambias un trabajo, resulta que cuando te cambias a otro trabajo te das cuenta que no sabes nada. Porque en otra empresa quizás hacen el mismo contexto, pero lo hacen de una manera completamente diferente. Entonces, cada oportunidad hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, trabajé en esta empresa, luego tuve la oportunidad de trabajar en el Banco de Guayaquil, en el departamento financiero. Tuve la oportunidad de trabajar en el Banco Bolivariano, donde uno de mis jefes justamente fue otro profesor mío, el ingeniero Gustavo Molina. ¿Ya? Y estando ahí, asimismo, tuve la oportunidad de aprender mucho, ¿sí? Trabajar en el área de sistemas, en el área de desarrollo, donde fue mi contexto, donde me desenvolví.
Y luego, bueno, ahí también conocí a mi esposa, la ingeniera Wendy León, que también estudió aquí. Luego fui a trabajar a DataFast, que es una procesadora de tarjetas de crédito. También bueno, allá lideré un equipo de desarrollo de alrededor 3, 4 personas. Desarrollamos muchos productos. Luego de eso tuve la oportunidad de ser docente aquí en la universidad. También actualmente soy consultor de tecnología de algunas empresas. ¿sí? Ok. Sabemos que para José Miguel, el amigo y la persona, es muy importante su familia. Correcto. Es muy importante su familia, es uno de los pilares, creería yo, de su vida. Así que en este contexto, como lo diríamos, vamos a ver un video que nos parece que también, que José Miguel no sabe que lo tenemos, bueno, no ha sabido de los otros tampoco, así que lo vamos a revisar un poco ahora para conocer más a ese José Miguel. Nuestra historia comenzó en las aulas de la Universidad Católica, donde ambos nos formamos como ingenieros en sistemas y más adelante como magíster en administración de empresas. Aunque fuimos amigos durante la etapa universitaria, fue en el camino de nuestra maestría donde nuestra relación evolucionó y decidimos unir nuestras vidas. Hoy no solo compartimos una profesión, sino también una hermosa familia con nuestro niño ya de 8 años. Quien es nuestra motivación y alegría. Acompañarlo en su trayectoria profesional ha sido reconfortante y gratificante, porque es un constante compartir de ideas que luego unidas pueden salir asombrosas y extraordinarios proyectos. Admiro a José Miguel no solo como padre, como esposo, sino también en su ámbito profesional, porque es una persona que se entrega y que le pone pasión sobre todo al desarrollo de software. Cómo esas ideas se convierten en proyectos y soluciones tecnológicas, cómo se desenvuelve en el mundo de la tecnología. Cómo puede combinar esas ideas y ese conocimiento técnico en ideas y plasmarlas en el mundo empresarial. Tener una vista organizacional es lo que le ha permitido incluso destacarse actualmente como docente de la Facultad de Ingeniería, donde él tiene un don para la enseñanza y lo hace siempre con entrega, compromiso y con mucho, mucho amor. Lindas las palabras de Wendy. Y bueno, José Miguel, ¿cómo se complementa este tema de tener una pareja que también comparta tu profesión? Del matrimonio en sí es un equipo. Sí. Cuando tú administras un equipo de personas es exactamente igual. Literal, tienes un asesor a un nivel bárbaro, ¿sí? Porque claro, poder contar. Así es. Perfecto. Y así como me cuentas un poco de tu profesión y de estos asesoramientos y de esa visión que se debe tener, ¿cómo la inteligencia artificial está cambiando esto? Porque hay mucha gente que cree que ya puede preguntar a ChatGPT, ¿tienes alguna programación o tienes algún programa? ¿Cómo ves tú eso? La idea siempre es innovar, ¿sí? Hacer que las ideas se hagan realidad, porque al fin y al cabo lo que hace la inteligencia artificial es plantear quizás un proceso repetitivo, quizás plantear ideas, ¿sí? Pero somos nosotros realmente que le damos sentido, ¿sí? Depende de un buen prompt que le coloques, ¿sí? Porque yo creo que si realmente la inteligencia artificial fuera a desplazar a las personas, para las empresas fuera fantástico, porque literal es menos nómina que pagar. Pero al día de hoy, con el avance que al día de hoy tenemos, que todos los días salen nuevas versiones, al día de hoy está bastante en boga la generación de imágenes. Imagínense, claro. Uno diría, sabes que ya no es necesario el fotógrafo, pero no es así. Siempre es importante el criterio humano, el trabajo humano para complementar y dar una experiencia más empática en cualquiera que sean nuestros trabajos que realicemos. Sí. Al día de hoy en lo que yo realizo dentro de mi vida como docente, profesional, yo creo que todos al día de hoy usamos, consultamos, ¿no? Pero no es más bien el copiar y pegar. Quizás nos puede iluminar con ideas, pero más bien viene en nosotros cómo contextualizar la idea, cómo plasmarla y hacerla tangible. Ok, perfecto, entiendo. José Miguel, si yo te preguntara, tú eres desarrollador de software y sabemos que una de las cosas en las que tú también trabajas es en la seguridad, obviamente cuando hacen todo el desarrollo y la programación, pero uno que no es ni desarrollador ni programador, si yo quisiera un consejo en el tema de seguridad, ¿cuál me darías? En seguridad como usuario final, sí. Prácticamente es no instalar cualquier software que encontremos en internet. Generalmente, bueno, también
instalar software licenciado, porque hay un dicho que dice que si el producto no cuesta, tú eres el producto. Entonces quizás cuando instalamos estos software sospechosos, de duda de procedencia o sin licencia, lo que están haciendo es ejecutar software o programas que nos puedan capturar nuestra información para algún fin que no conocemos, que probablemente sea malicioso. Ok, para estar más seguros, no bajar cualquier tipo de software, ver bien el lugar de donde lo estoy bajando. Pero ¿cómo sé que es un buen lugar? ¿Solamente si me cobran o cómo lo puedo verificar? No necesariamente, pues hay que revisar los términos de la licencia. Por ejemplo, al día de hoy que está bastante globalizado el mundo, ¿no? Valga la redundancia. Hay software que están escritos en chino que no sabemos, pues, ¿no? Al fin y al cabo, investigar un poco más de estos software. Por ejemplo, vamos a instalar un software y, por ejemplo, debe ser emitido por una empresa confiable de Microsoft, Google, Oracle, alguna empresa que nosotros conozcamos, ¿no? Y en el uso de inteligencia artificial, ahora que está tan de moda que yo me tome una foto y la suba y me la ponga con un Polaroid actor, que está de moda. ajá, el Polaroid con un actor famoso o con alguien o algún Sí. cantante. Esto también tendríamos que verlo dentro de la seguridad.